Bienvenido, estimado estudiante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Maestrante, le agradezco su cordial bienvenida a esta sesión número 2 sobre la materia de Teoría General del Acto Jurídico y de las Obligaciones. Estábamos pendientes por visualizar lo que era ya lo que son las modalidades de las obligaciones. Les platicaba que en nuestra legislación de Chiapas aparece a partir del artículo 1911. Hablamos que las obligaciones es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro o bien incierto, ¿verdad? Es suspensiva o cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. Son las condicionales, la primera modalidad. ¿De casualidad alguien tiene a la mano su código, su legislación civil del Estado? Que pueda compartir. Sí podemos ver pantalla, ¿verdad? Sí la observamos, pantalla. Ok, muchísimas gracias, compañera Imelda, por comentar. Entonces, vamos. Recuerden, una de las modalidades que marca ya lo que es para entregar a nuestra actividad final. Estamos hablando de la modalidad condicional, que está sujeta a una condición de existencia o bien la resolución de determinada acción o acto jurídico que deseemos que se cumpla. Asimismo, vamos a hablar de las obligaciones a plazo, que es una obligación a plazo, aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un cierto día. Es decir, a plazo es no hay otro día más que el día que se señale. Esa es una obligación a plazo. Ahora bien, cuando damos, si la servidumbre, perdón, se entiende por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar. Es decir, determinada fecha se determina, es una obligación a plazo. El plazo de las obligaciones se contará de la manera preventiva según los artículos 1164 al 1168, cuando hablamos también de plazos. Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo cuando después de contraída la obligación resultare insolvente, salvo que garantice la deuda. Cuando no otorgue el acreedor las garantías a que estuviese comprometido. Cuando por actos, bueno, también vamos a hablar de las obligaciones conjuntivas y alternativas. Estas obligaciones conjuntivas y alternativas estamos haciendo referencia, se ha obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente de dar todas las primeras y prestar los segundos. Si el deudor se ha obligado a uno de dos hechos o a una de dos cosas o un hecho o una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o cosas, mas no puede contra la voluntad al acreedor prestar parte de una cosa y parte de otra o ejecutar en parte un hecho. Es decir, las conjuntivas y alternativas está hablando tanto de las personas obligadas como dónde y sobre qué recae la obligación, recae la obligación ya sea de lo que nos va a traer aparejada una consecuencia jurídica. Recuerden ustedes, por ejemplo, como abogados postulantes o bien ejercen cualquier rama del derecho, las conjuntivas y alternativas siempre están a la vanguardia de nosotros. Tenemos obligaciones que a veces en conjunto debemos realizar, al que alternativamente algunos lo realizan y algunos no. Por ejemplo, en materia laboral, conjuntamente en muchas ocasiones tenemos que hacernos responsables de determinada área, pero alternativamente algunos ejecutan más actividades que otros compañeros, por mencionar. Esto quiere decir que hay obligaciones que tienen que salir en conjunto, aunque en ocasiones son alternas. Es igual que las obligaciones alternas, es la elección correspondiente al deudor si no se ha pactado otra cosa. Por ejemplo, también estamos hablando de este tipo de obligaciones mancomunadas, cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores.
de acreedores. Tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad. Han visto ustedes en materia civil y en materia mercantil, es muy común de estas obligaciones mancomunadas para determinados préstamos o ejemplo para arrendamiento también es algo muy común. Perfecto, me dice la compañera Imelda. Los códigos son casi iguales de Chiapas y el de Querétaro. Qué bueno, porque eso les ayuda mucho a ustedes a que si estoy citando, pues puedan también tomar en consideración lo que establece su código, su legislación. Tenemos también, aparte de las que ya vimos mancomunadas, tenemos un tipo de obligación, las de dar. Las prestaciones, recuerden que las obligaciones en dar, en general vimos las de hacer, no hacer y las de dar o bien abstenerse. Entonces, estas obligaciones de dar abre sobre la prestación de la cosa que puede consistir en la traslación de dominio de la cosa cierta, en la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta y en la restitución de la cosa ajena o pago de cosa debida. El acreedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra, aun cuando sea de mayor valor, por lo que es preciso lo que se desea recibir. La obligación de dar cosa cierta comprende también la de entregar sus acreedores, salvo que lo contrario resulte del título de la obligación o de las circunstancias del caso. En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes por mero efecto del contrato sin dependencia de tradición, ya sea natural, ya sea simbólica, debiendo tenerse en cuenta las disposiciones relativas al registro público. Ejemplo, ¿alguien tiene conocimiento que es una enajenación? ¿Qué es enajenar? Puedo leer sus chats, no se preocupen. Vender, muy bien. Enajenar significa Enajenar vender. significa trasladar el dominio del propietario al comprador. Exacto, como lo es la compraventa. En materia civil tenemos la enajenación y aparte para trasladar dominio también la donación, recordemos. Nada más que tomando en consideración la enajenación asegura el bien jurídico tutelado o bien el bien de la obligación de derecho real y personal. En cambio, en la obligación, perdón, en lo que es referente a la donación, ahí sí, recuerden que es uno de los tipos de contratos que se puede anular, cancelar debido a uno de los elementos o vicios del consentimiento. Ejemplo también puede ser la ingratitud. Hacemos consideración también de las obligaciones de hacer o no hacer. Es otro tipo de obligación. El obligado presta un hecho y si no lo hiciere, a prestar un hecho y si no lo hiciere, el acreedor tiene el derecho de pedir a que consta de aquel se ejecute por otro cuando la sustitución sea posible. Ejemplo, ¿quiénes de ustedes tienen noción de la novación? La novación, maestra, es cuando se renueva un contrato que puede ser tácito o expreso. Puede Ajá, tratarse, por ejemplo, en el arrendamiento. ajá, perfecto. Es decir, quedaba obligada una persona y puede quedar por novación otra persona, o bien no solo obligada en el pago, sino también en el derecho personal de la cosa, ¿verdad? Correcto. Eso puede ser entonces también entra una obligación de hacer o no hacer, es decir, si en un contrato establezco que queda prohibida la novación por cualquier incumplimiento, se puede establecer, es decir, quiero que no se haga, ¿verdad? Vamos con la cesión de derechos. Ok, habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiera a otros los que tengan contra su deudor. ¿Qué es una cesión de derechos? ¿Cuándo nosotros realizamos una cesión de derechos? O pongamos un ejemplo. ¿Alguien de ustedes tiene algún ejemplo de alguna cesión de derechos? Un ejemplo es cuando los bancos transfieren sus carteras de deudores a una financiera para que Ajá. realice su cobro. Ajá, perfecto. Sí, es una cesión porque tenía el derecho el banco de
de poder él mismo ejecutar los cobros, pero puede ceder esos derechos. También hay cesiones de derechos como, por ejemplo, permisos, concesiones o licencias. Correcto. Notariadamente pueden hacer una cesión de derechos y es mediante la vía civil. La cesión de derechos, es decir, cedo mis derechos y ahí mismo, por ejemplo, lo que estoy mencionando que son licencias y concesiones, se puede establecer determinadas cláusulas, de ejemplo, a mi muerte, ejemplo, a una condición de plazo o mancomunadas. De ahí viene aparejada los demás tipos de obligaciones. A ver. Vamos ya con la sesión de deudas, que como lo que decía usted, lo de los bancos y las financieras, traspasar el cobro. Para aquella sustitución de un deudor es necesario que el acreedor consienta, expresa o tácitamente. Recuerden que es un acto jurídico. No podemos decir yo quedo como deudor o determinada persona para que realice el pago a mi favor, si no es bajo su consentimiento. ¿Qué es la subrogación? Se verifica por ministerio de la ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados, cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente. Es decir, si existe un acreedor y le va a pagar a otro, ¿por qué preferentemente? Porque existe algún, por ejemplo, alguna obligación o alguna condición sujeta a una obligación de pago. Cuando cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, perfecto, es decir, por ejemplo, cuando necesitamos a veces un préstamo y otra persona pues debe determinado préstamo, pero necesito que me lo dé una financiera, pues pago para que el interés es mío, es propio, ¿no? Para que me den algún otro préstamo, etcétera. Efectos de las obligaciones. Estos efectos de las obligaciones, estos efectos de las obligaciones ya lo van a encontrar a partir del artículo 2036. Estábamos en nuestros temas que tenemos, ya es pago, ya es parte de la unidad 5 y 6, los efectos de las obligaciones, que uno de los principales efectos es el pago o cumplimiento, que es la entrega de la cosa o cantidad de vida. Recuerden que al momento de extinguirse una obligación, una de las principales formas es el pago. ¿Qué otra forma de extinción de las obligaciones tienen? ¿Pueden ver pantalla o no pueden ver pantalla? Sí. Pues puede hacerse por convenio cuando se dé una cantidad numeraria, se puede dar una propiedad como dación en pago o cualquier otro bien para Ajá, equiparar el pago de la deuda, de lo debido. perfecto. Sí, el pago de lo debido también. Ahí estoy entrando a nuestra plataforma. En nuestra planeación, tuve ahí un detalle que se movió mi planeación. ¿Pueden ver la pantalla? Ahorita no, maestro. ¿No? ¿Ese ratito sí? Hace ratito sí, estaba viendo el código de ustedes de Ok, Chiapas, porque yo estoy perfecto. en el de Con Tabasco esto. y tengo que irme moviendo de un lugar a otro porque están en diferente lugar, pero sí son temas similares. Ok, nada más que porfa, en el trabajo, yo ahorita ya los identifico, pero aún así, en el trabajo, favor de poner desde qué punto de vista están haciendo su análisis, para que así Ya, también su servidora no vaya a contradecir en lo que están citando. Vimos entonces ahorita en la unidad 3 lo que es el régimen especial de las obligaciones, su clasificación. Aquí nos vienen otras clasificaciones que son las mismas que citan nuestra legislación, nada más que lo hace de una manera más subjetiva, más separada también. Pero recuerden nosotros que tenemos que citar principalmente las de dar, hacer, no hacer, las que pasamos ahorita, a plazo, a condición, la transmisión y transferencia de las obligaciones que viene unidad solita, también lo citamos, la última que vimos, y recuerden, por ejemplo, en el artículo 2002, en mi caso, en mi legislación, en el 2002 vamos a ver lo que ya habíamos pasado, y ahorita vamos, les digo, en la otra unidad, que es el efecto de las obligaciones. No sea malito, compañero José Narváez, lo quiero molestar, si puede desbloquear su cámara y vamos a ver si ya nos podemos, sí.
Sí, ya tiene buena resolución. Ese rato recuerda que los dos estábamos manifestando que existe. Sí, pues De vamos a nuevo, ver qué, como interferencias de qué nuevo. solución. Ajá, sí. No, no sabemos. La voy a apagar, mis. Sí, no, no se preocupe también, por eso pido una disculpa y pongo a veces el bloqueo de cámara. Pero ok, vamos con el ofrecimiento del pago y la consignación. La consignación o el ofrecimiento seguido de la consignación veces de pago, hace veces de pago, se reúne todos los requisitos para exige la ley. Si el acreedor se rehusare sin justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificado de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. ¿Qué significa esto? Haciéndose de la consignación de la cosa. Bueno, puede darse en eventos ejemplificativos, por ejemplo, cuando el inquilino, el dueño del local arrendado no se niega a recibir la renta. Entonces uno puede Exacto. hacer la consignación ante el órgano jurisdiccional y notificarle la consignación. Ajá, También sucede en algunos casos cuando el banco dice, pasaron 3 meses, no me pagaste la mensualidad y te bloqueo la cuenta para que ya no puedas seguir depositando, se puede depositar en el juzgado a través de una consignación. exacto. En materia de obligaciones, estimado licenciado, la consignación es seguir en posesión de derecho personal de la cosa. En el ejemplo de arrendamiento, pues si ya se entiende por pagado, pero no me quiere firmar nada, pero quiero seguir arrendando la casa habitación, pues sigo teniendo la posesión. ¿Sale? Correcto. Ok, vamos con incumplimiento de las obligaciones, 2078. ¿Alguien puede apoyarme? 2078. En leerlo, maestra. ¿No, no lo alcancé a leer? Ok, Yo sí lo alcanzo a leer, maestra, pero no se preocupe. Ahí voy. El que estuviera obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Es decir, al haber incumplimiento, trae consecuencias jurídicas, sí. Como cuáles puede verse, por ejemplo, comenzar las responsabilidades del vencimiento de intereses, la reparación del daño, etcétera. Si la obligación no dependiera de plazo cierto, se observará lo dispuesto en nuestro artículo 2054, según la cosa, recuerden. En las obligaciones de dar que tenga plazo fijo, se observa lo dispuesto en la fracción del artículo anterior. También por mencionar las responsabilidades procedentes de dolo, es exigible en todas las obligaciones, la renuncia de hacerla efectiva es nula. Recuerden que los vicios del consentimiento nulifica cualquier tipo de obligación, principalmente en la fuente primordial de las obligaciones, que son los contratos. Evicción y saneamiento. Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado de todo o en parte de ella por sentencia que causa ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Suele pasar mucho en derecho civil en relación a la propiedad. Resulta en el ejemplo que estaban arrendando alguna casa habitación y por digamos ya por determinación de evicción, resulta que ya no voy a pagar al que aparecía como dueño, sino ya a otro, ¿verdad? correcto. Perfecto. Permítanme tantito. Voy a veces. Ok. Entonces, estamos hablando también del artículo 2136. Vamos a citar. Esto, como les quedó su infografía, es breve, es corto, no necesitan acaparar mucho del código.
Efectos de las obligaciones en relación a terceros. Esos efectos en obligación a terceros ya es uno de los últimos temas y aparte queda la extinción de las obligaciones. Si salimos de la sesión por el tiempo que nos permite Zoom, no se preocupen, nada más les digo, les considero los artículos, los efectos de las obligaciones 2131 y asimismo extinción de las obligaciones 2159. Extinción de las obligaciones. Una es de la compensación, tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor. La compensación no procede sino cuando ambas deudas consisten en una cantidad de dinero o cuando siendo fungibles las cosas debidas son de la misma especie o calidad siempre que se haya designado al celebrarse el contrato. Otro, por ejemplo, habla de... Fíjense que aquí pensaba que ustedes hicieran un ejercicio práctico de alguna obligación. Yo sé que el tiempo de ustedes es corto también en sus actividades que tienen cotidianamente, pero con el hecho de su trabajo final, si alguno de ustedes, ya sea los que están en presencial ahorita en la sesión o dentro de los que pueden ver esta cápsula, esta sesión, pues agregar algún ejemplo de cualquiera de las obligaciones, así como ahorita citamos algunas obligaciones, sería súper mega importante para valorar, ya digamos, una obligación en la vía práctica. La confusión de derechos, recuerden que también es una forma de extinción de las obligaciones, es decir, ya sea la confusión de un derecho como tal o de la persona como tal. La remisión de la deuda, cualquiera que puede renunciar su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. La novación que estábamos platicando, ¿verdad? Hay novación de contrato cuando las partes en el interesado lo alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua. De la inexistencia y de la nulidad, el acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento de objeto que pueda ser materia de él. Para ello, en su actividad que tienen, en la actividad final, menciona concepto de acto y hecho jurídico. Recuerden la diferencia. Acto jurídico interviene la voluntad. El hecho jurídico no siempre interviene la voluntad y trae consecuencias jurídicas aparejadas, claro que sí. Concepto de la obligación, tenemos clasificaciones de las obligaciones, lo que ya vimos en mi legislación, empiezan a partir del 1911. Efectos de las obligaciones, también ya queda el efecto de las obligaciones. Está a partir del 2023, lo que es extinción de las obligaciones 2159, y de ahí debe ser información básica de ese mapa, esquema conceptual, en cualquier aplicación que se les haga más cómodo, básica y conforme a derecho, fundamentar según su legislación y nuestras sesiones. ¿Alguna duda antes que el tiempo se nos agote? ¿No? ¿Presentamos alguna duda? Únicamente, maestra, la única duda que tengo es que el trabajo final que usted nos encarga es precisamente de lo que acaba usted de mencionar en este momento. Exacto, de manera muy breve. De hecho, viene en su Sí, sí, planeación. sí, donde dice realizar mapa conceptual o esquema presi con los temas siguientes. Sí, Concepto de hecho y acto jurídico, concepto de obligaciones, pues son 4 puntos, ¿no? sí, solo esos 4 puntos. Ok. De forma general, citando lo que dice su legislación. Y ya de manera práctica, de verdad que sería de mucho apoyo que ustedes agregaran, no sé, abajo, por ejemplo, de un hecho, un acto o en efectos de las obligaciones, hacer notar algún comentario, entre comillas, O, ya. o Ustedes caso saben que, práctico, así ajá, sencillo. algún caso práctico, como los que usted estaba citando ahorita, como los que la compañera Imelda también nos comenta, pueden hacerlo. No es, digamos,
otra cosa, no estoy pidiendo un contrato, no estoy pidiendo más que veamos la clasificación del acto jurídico, sus modalidades, sus formas y la extinción del mismo. No existe ninguna duda entonces, maestra, me queda claro. Al Gracias. contrario, les agradezco. Quienes ya comentaron hace un principio. Sí, puedo utilizar en Canva, no se preocupe. Las que presento ahorita son en Prezi, porque son institucionales, es decir, están digamos, en el Prezi de la institución, pero sí puedo utilizar Canva, no hay problema. La aplicación con que usted pueda Es, trabajar mejor, no hay problema. Incluso si no puedo trabajar Prezi ni Canva, en PowerPoint, pero bien citado, bien ordenado, no hay problema, lo acepto. PDF. En PDF solamente, bueno, si manda usted el texto y lo convierte a PDF, ser de Word a PDF, citar todo. Sí lo puedo considerar, porque les digo, entiendo también su actividad laboral que tienen, sí lo puedo considerar, aunque cuando emito calificaciones en la nota, cuando les aparece la nota, les estoy explicando.